con COVID, está guardado, él no sale de ese cuarto, esperando que él se pueda mejorar. Y bueno, vamos en este día, hermanos, a hablar de lo que vendrán en los próximos mensajes. Cuando yo, hermanos, presento una serie de mensajes, eso no significa que usted no puede predicar. Usted puede predicar cuando el Señor le dé un mensaje y predique. Los domingos por la tarde dice allí el boletín, culto, ¿qué dice? Participativo. Y la idea, hermanos, de los cultos por la tarde es como tenemos menos audiencia, es un poco más relajado. Entonces podemos cada uno, hermanos, empezar a hacer oraciones, a dirigir un canto, a dar los primeros pininos, especialmente aquellos que ya se les enseñó a predicar, y ir, hermanos, practicándolo, porque no vamos a aprender si no practicamos, tenemos que practicar. No solamente tenemos que saber cómo hacer las cosas, por ejemplo, una oración, un canto, un sermón, sino también tenemos que practicarlo. Y los invito a todos aquellos a que preparen. Un hermano me dijo el año pasado, ya estoy preparando mi sermón, todavía no llega. El año pasado. Bueno, vamos a que esos sermones no se queden solo en un papel o en la mente, sino que Dios puede ministrar a la iglesia a través de ti, de tu predicación, de tus cantos, de tus oraciones, de tu servicio al Señor. Y vamos nosotros a seguir invitando que haya esa participación, y nosotros siempre lo he dicho así. Yo crecí en una iglesia donde a los jóvenes se les daba siempre la participación. Es muy raro que en las iglesias de Cristo a los jóvenes se les dé la participación, y mucho menos un ministerio en la adoración. Y aquí lo hemos hecho. Los jóvenes, hermanos, pueden tener también mucha participación si son responsables y espirituales. Entonces, vamos a seguir invitando. Vamos a introducir los sermones que vendrán. Y una de las cosas que cuando estábamos hablando del poder de la iglesia, del conocimiento de la doctrina, una de las cosas que me puse a pensar es, ¿por qué no vemos las cartas completas? Claro, hermano, no en detalle, porque pues esos serían estudios, hermanos, más extensos y más detallados. Pero algo para nosotros, hermano, ¿cómo nosotros podemos, o lo que podemos descubrir o encontrar en las cartas? Hay 3 cartas, hermano, que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Esas 3 cartas se les llama en teología las cartas pastorales. Y esas cartas pastorales se les llama así porque en ellas, hermano, se encuentran todas las directrices, todos los requisitos y las cualidades, pues, de los pastores de las iglesias. Allí nosotros, hermano, encontramos todo cómo ellos deben de ser, lo que deben de tener, etcétera, etcétera. Se les llaman pastorales. También, hermano, estas 3 cartas, Primera de Timoteo, Segunda y Tito, también podrían llamarse como la última voluntad o el último testamento del apóstol Pablo, que a sus 2 jóvenes misioneros, que él siempre los miró como hijos en la fe, él, hermanos, les da las últimas instrucciones para que ellos continúen en las iglesias, hermano,
que él había establecido. Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. Ellos iban a continuar, hermano, con el liderazgo de la iglesia. Y estas cartas, hermano, pues están muy hermosas. Son cartas muy simples, no tienen muchas cosas misteriosas que uno no pudiera entender. Un cristiano recién convertido claramente podía entender, hermanos, podía entender estas cartas. Entonces la tarea es, pues, leerla. Vamos a estar estudiando por las tardes de primera carta de Timoteo. Vamos a tratar de hacer simplemente una paráfrasis de todo lo que contiene cada capítulo, y podríamos llamarle, hermanos, al capítulo 1, que allí, hermanos, se nos habla acerca de la doctrina. Dice, hermano, el versículo 3. No traigo nada en la pantalla, tiene que abrir su Biblia. Vamos a ir parafraseando unos textos hasta llegar al capítulo 6. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaren diferente doctrina. Y luego el versículo 10 dice que la ley es para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuantos se opongan, y otra vez ahí está, a la sana doctrina. Y luego, hermanos, en el versículo 19 dice, manteniendo la fe, la buena constancia, desechada la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Aquí, hermano, en este capítulo, pues lo que hace el apóstol Pablo a su joven ministro, que claro, no era tampoco tan joven. A veces decimos joven, imaginamos a alguien de 20 años, hermano. Ya eran personas grandes. Estamos calculando unos 40 años tendría Timoteo. Porque, hermano, él estuvo con él y Tito también. Estuvieron en sus viajes y pasaron tiempo con él. Y aquí a Pablo ya envejeció. Son las últimas cartas. Dice, hermanos, que la doctrina es sana. Es sana. Y usa el término, hermano, para que podamos entender que también hay doctrina. Doctrina es enseñanza, enseñanza enferma. De personas que tienen la mente, hermanos, pues distorsionada. Decía nuestro hermano Lolo de Labón, mentes calenturientas, que empiezan, hermano, a divagar, a pensar y andar, hermano, poniendo cosas y diciendo cosas que Dios no dijo. Le dice a Timoteo, hay que defenderla. Pero también le dice a él y a Tito, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. La sana doctrina, hermano, necesitamos conocerla, defenderla, vivirla y predicarla. Hay algunos personajes, Himeneo y Alejandro, que ellos, hermano, en estas cartas dice que trastornaban la fe de algunos, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y ellos, hermanos, fueron desechados o fueron, hermanos, quitados de la comunión de la iglesia, porque ellos, hermano, ensuciaron o enfermaron la sana doctrina. De eso trata el capítulo 1. El capítulo 2, hermano, habla de las cosas distintivas de un culto de adoración.
Un culto de adoración, hermano, tiene que tener algunos ingredientes, y aunque no nos dice todos, Él sí nos dice, hermanos, algunas de ellas. Por ejemplo, nos dice el 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hermano, cada vez que nosotros nos reunimos en la iglesia a adorar a Dios, nosotros tenemos que incluir eso. Oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracia. Puede ser, hermano, que en una oración pueda tener todo eso. O puede ser que una oración sea solo para dar gracias y otra, hermano, para tener peticiones, o que se incluya, mezcle, pero en cada culto debería de haber esto. Venimos a hablar con Dios y adorar con Dios. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos en las Escrituras. Y después le dice, hermanos, que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, en el 2:5. Ahora, ¿a través de quién nosotros vamos a adorar? Bueno, a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Empieza, hermanos, a decirle de la oración, y después, hermano, le dice a los hombres que levanten manos santas sin ira ni contienda en el 8. Y luego sigue continuando, hermano, con la mujer. Y le dice que la mujer debe de aprender en silencio. En silencio, hermano. Mira lo que dice el 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y la razón es, hermano, porque Adán fue formado primero y después Eva. Hoy tenemos, hermano, en el mundo denominacional una llave que han abierto, donde tú lees en las puertas o en los cartelones de esos lugares, la pastora tal, la reverenda tal, la profeta tal, el apóstol tal. Estos términos, hermano, no existen en la Biblia. Todos los términos son masculinos. Y aquí, hermano, hay un orden. En el culto, el liderazgo, hermano, tiene que ser varonil. No solamente lo dice aquí, sino en toda la Biblia, hermano, está este principio. Pero también, hermano, continúa en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, hermano, es lo que pues conocemos como los requisitos, aunque a mí me gustan más como cualidades de los ancianos y de los diáconos. Pero ahí está, mira, el 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero se necesita, pues no solo el deseo. No se necesita solo el deseo. Oye, tenemos un mundo tan confundido en nuestros días, hermano. Pero está bien confundido. El mundo religioso. Ahí andan dos jovencitos, hermano, con bicicletas, uniformados, con una corbatita, tocan tu puerta y traen, hermano, en el lado izquierdo de su camisa, Elder y su nombre. Oye, son los ancianos más jóvenes que he visto. Es el término inglés para hablar de anciano líder en la iglesia. Es el obispo.
es el pastor. Aquí hay requisitos, hermano. Y uno de ellos es pues que tenga hijos y cristianos. Y para que alguien tenga hijos cristianos, pues yo digo 45 para arriba. Esto sería más o menos. Ya alguien de experiencia. Y bueno, ahí vamos a ver los requisitos. Y luego sigue diciendo en el 8, los diáconos asimismo, y empieza, hermano, con los requisitos del diaconado. Y le empieza a hablar acerca de su esposa, acerca de sus hijos. Y bueno, los requisitos de los ancianos, hermano, y de los diáconos, pues casi son los mismos. Casi son los mismos. Empieza, hermanos, a hablar de ellos dos. Y todo el capítulo, hermano, casi se trata de ello. Y al final él hace, hablando de que guarden el misterio de la fe, y habla del misterio de la piedad, Dios encarnado o Dios manifestado en carne y bueno, recibido nuevamente a gloria. Y dice, esto yo te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hay personas que no saben cómo conducirse en la iglesia. Y aquí, hermano, en esta carta, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo debería de hacerlo. La sana doctrina, hermanos, debe de ser defendida, vivida y predicada. Jesús dijo que si nosotros callamos, pues las piedras, ¿verdad?, hablarían. Tenemos nosotros este tesoro precioso y es nuestro poder, y de eso ya hablamos. Pero los cultos, hermano, tienen que tener oraciones siempre en el nombre de nuestro mediador. Y todo el liderazgo, hermano, debe de ser varonil. Así lo hizo Dios. Desde el principio aventó a Adán por enfrente de su creación y Eva vino como ayuda, hermano. Como ayuda. Una mujer es un vaso frágil. Y lo digo yo en mis palabras, un hombre es como un vaso de plástico. No se quiebra pronto. Y aquí están los requisitos, hermano, para ancianos, diáconos y cómo conducirnos en la iglesia de Dios. La carta continúa, hermano. La carta continúa y llega el capítulo 4. Es muy triste el capítulo 4, hermano, porque es una profecía de lo que hoy estamos viendo en el mundo denominacional. Mira lo que dice el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. A veces nosotros creemos, hermano, que el diablo y sus demonios están, en una hamaca, ¿verdad?, llevándose la relax, tranquilo. Hay un dicho que dice, el diablo no duerme, ¿verdad? ¿Sabes qué están haciendo los demonios, hermano? Ellos están maquinando cómo traer una falsa doctrina a la iglesia que parezca ser verdadera. Y empiezan a disfrazar, hermano, la mentira de verdad. Y le jalas el bigote y no se despega. Y la barba tampoco. Y el pelo, hermanos, no, si él es. Bueno, parece de veras, pero no lo es. El Espíritu Santo dice que después, o son los postreros tiempos, son los tiempos, hermano, que vendrían después.
Y puede ser los tiempos después de que los apóstoles murieron, o pueden ser estos tiempos o todos los tiempos. Siempre ha habido, hermanos, denominaciones. Dice que son doctrinas de demonios, profetizadas sus creadores, los demonios, y sus manifestaciones. Oye, no comas carne, no tomes café. Oye, no hagas esto, o que porque yo coma carne o tome café voy a ser más santo o más pecador. No. Dice que teniendo la mente cauterizada, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios preparó para que tú y yo comamos con acciones de gracias. Esto, hermano, lo profetizó, y el capítulo habla de cómo se manifestará. Pero después le dice, hermanos, en el versículo 5, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay que nutrirnos, hermano, hay que comer, hay que saborear, hay que darle a la palabra. Nutrirnos, llenarnos, decía un hermano en la escuela, tienes que venir empapado de la palabra, venir escurriendo de la palabra, bien mojado, bien lleno pues hermano, en esa agua viva, en esa agua que es la palabra del Señor. Y el buen ministro, hermanos, lo hace. Luego en el 11 dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y allí es, hermano, donde le dice que al final, que si lo hace, pues él se salvará a sí mismo. ¿Y a quién? A los que le oyeren. El maestro es una atalaya, hermano. Ahí estaba la ciudad murallada y estaban sus torres, que estaban más altas que la muralla. Y tú sabes, igual que te subes a una montaña, mientras más alto estés, más divisas a lo lejos o miras. El atalaya, hermanos, no dormía. Venía el ejército extranjero, venían los enemigos, y ellos tenían un campo, hermano, libre, donde se podía ver todo. Estaba atalado, hermano, y bien campo raso. Venía un enemigo y luego daba en la trompeta. El atalaya, hermano, es el maestro en la clase dominical, es el maestro en la clase bíblica, es el ministro, es todo aquel, hermano, que está en casa enseñando a sus hijos. Cada padre, hermano, aún cada madre, se convierten en atalayas de sus hijos. Y luego, hermanos, en el capítulo 5, se repite esta palabra, hermano, la honra. Y dice, hermanos, el versículo 3, 5:3, honra ¿a quién? A las viudas, a las que en verdad lo son. Hay una lista, hermanos, que se nombra para honrar a las viudas. ¿Qué quiere decir? Mis respetos, Dios le bendiga, te manda algo, lo obedeces. Sí lo tenemos que hacer así, porque eso también es honra, hasta besarle la mano, si usted lo quiere. Pero allí honrar no significa solo eso.
sino significa ayudar. Pero para ayudar, hermanos, hay una lista. Así como para un anciano hay requisitos y para un diácono, también para ayudar a esta viuda, pues hermano, hay un requisito. Y el requisito es la edad. Menores de 60 años o 70. Pues no los pongas en la lista. Oh, pero esa viuda tiene hijos cristianos. Oh, tiene nietos. Esos tienen que aprender a suplir las necesidades de esa madre. Él empieza a hablar, hermanos, de la honra. Dar honra a los que honra merecen, a las viudas, a los ancianos, hermano. Le dice a Timoteo, hermanos, en los versículos primeros, no reprendas al anciano. Anímale como un padre. Si no hay una acusación de 2 o 3 testigos, tú no puedes admitir una acusación para un anciano. Esto es, hermano, que tiene que uno que honrarlos. En Pedro dice que ellos velan por nuestras almas. Y es que, hermanos, no solamente ellos tienen el fruto en la mano en cuanto a su testimonio de vida, su testimonio familiar y su testimonio espiritual, sino también, hermano, es que ellos pues también ya son grandes. Ya los ancianos es una persona de edad. Las viudas también son de edad y se tienen que honrar los dos. Y luego también habla de los ministros y le dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando habla en 1 Corintios 9, él hace una disertación tan grande acerca de esto y él dice, lo escribe Dios porque tiene cuidado de los animales o lo escribe por nosotros. Y él dice, hermano, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Dice, ¿quién fue soldado a su propia bolsa? Dice, ¿quién tiene un ganado de ovejas y no toma de la leche? Esto es algo, hermano, que lo presenta en el capítulo 5. Y por último, hermano, en el capítulo 6, él habla de la vida. Y a mí me faltó la I. Y la piedad. La vida, hermano, que nosotros vivimos, pero también la piedad es la vida cristiana. Y él habla en el capítulo 6 y nos dice, hermanos, bueno, vamos a leer el 19 antes de pasar al 6, el 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y por último, hermanos, es el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a ver, dice el capítulo 6, versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Los que tienen amos creyentes, no los tengas en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados, que los que se benefician de su buen servicio. Allí habla, hermanos, de la vida laboral, que eso lo hemos ya leído en otras cartas. Pero después habla, hermano, de los falsos maestros.
Y yo no sé, hermanos, si Pablo ya al terminar la carta, pues como que es tan tajante, hermanos, y tan directo, que mira lo que dice el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, y ahí están, hermano, las cosas que le dice: es un envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones que traen blasfemias, envidias, pleitos, etcétera. Pues no es nada, hermano. El falso maestro pues tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y luego, hermanos, en el 11 le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Pues ¿de qué? De ser falsos maestros. Y luego dice: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y pelea pues la buena batalla de la fe. Habla, hermanos, acerca del contentamiento y les dice, hermanos, a los ricos en el 17, que no sean altivos ni pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y sigue en el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahí está, hermanos, el contentamiento. Vamos a leerla. Vamos a leerla en casa. Y no una vez, 2 veces, 3 veces. Vamos a familiarizarnos con este mensaje. El punto principal del capítulo 1, la sana doctrina, hermanos. El capítulo 2, el culto de adoración, cómo debe de ser ejecutado. El capítulo 3, pues el liderazgo ejemplar, que son, hermanos, los ancianos, que tienen las cualidades, la familia, y que tienen, hermanos, el deseo de servir a la iglesia. Son ejemplos de la grey. El capítulo 4, la apostasía. El capítulo 5, honrar a todos, ancianos, viudas, a todos, hermano, pero especialmente a ellos y la vida y la piedad. Así es de que estos serán, hermanos, pues a lo mejor podríamos tener pues un sermón, ¿verdad?, de cada capítulo. Pero esto lo haremos si el Señor nos lo permite. Por esta tarde, eso es todo. Dios me los bendiga. Esperando que lo que he puesto ahorita le crea un interés en leer estas cartas. Primera y segunda de Timoteo y Tito, que son las cartas pastorales. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pongámonos de pie y cantamos al Señor.